Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal que le trae esta noticia de El Salvador. Aquí les saluda Guanaquito en Canadá. Ustedes saben de que estamos siempre al tanto de lo que se habla acerca de El Salvador. En esta ocasión pues vengo a hablar acerca de lo que está reportando el diario El Faro. Y pues es un panfleto, ¿verdad?, que se ha vendido a la oligarquía y pues de este señor Soros y etcétera, etcétera, ¿verdad?, que son personas que pretenden destabilizar el país y llevarle la contraria al gobierno. Por muchos años, pues ya sabemos que el gobierno ha ido mal y mal y mal y mal en las administraciones pasadas. Y ahora que se está tratando el país de levantar, son los poquitos que quedan, los poquitos medios, el Diario de Hoy, El Faro y todos estos otros gatos muertos, yo no, ¿verdad? Que son las poquitas personas que tienen deseo de oponerse al gobierno cuando ya no tienen ninguna fuerza, para más que por los medios de redes sociales se les da duro, como lo que voy a hacer acá. Y a este hombre le hacen una entrevista, a este hombre del Faro, y donde quiere desacreditar el trabajo que está haciendo del control territorial en El Salvador. El Salvador todavía le falta mucho, mucho, mucho para llegar a erradicar esa violencia que ha habido por muchísimos años a consecuencia de la guerra que hubo contra la guerrilla y el gobierno, pues, y toda esa mafia de FMLN y Arena, ¿verdad?, que eran dos grupos familiares, ¿verdad?, fuertes ahí entre los ricos. Eso fue una guerra de ricos para obtener más plata, más plata, más plata y llegar al poder. Y pues lo vemos en las elecciones, cómo ellos han llegado al poder, tanto Arena, ¿verdad?, con el coronel Dawinson, ¿verdad?, que estuvo ahí al frente de Arena, y todo lo que sucedió. Y pues por el otro lado, pues todo lo que fueron los guerrilleros, no los guerrilleros que anduvieron en las montañas, esa gente fue gente, muchos de ellos fueron buenas personas que se las llevaron de niño a las montañas. Y pues yo soy de Morazán y les puedo contar de esto, cómo se llevan a los niños para que fueran a pelear y los instruían a los pobres allá en las montañas y lavándole el cerebro a las personas que no fueron a la escuela y todo eso, ¿verdad? Pero ahora pues que ya el país está agarrando un auge de un país fuerte. Ahora quiere destabilizarlo, los poquitos que quedan ahí casi hueliendo a nada, ¿verdad? Y es una lástima porque todos somos salvadoreños y no debemos estar peleando por situaciones como esta. Pero el Faro pues quiere sacar unas fotos y cositas que vio ahí, unos videos, ¿verdad? Y daga qué puede haber pasado ahí porque no le dan un chance, ¿verdad?, para que opine ni nada. Así que yo le voy a dejar este video y después comenten ustedes abajo y dejaré al final del video dejaré unas palabras. Seguimos con el programa de este martes de la tarde y esta vez quiero hablar de El Salvador y de una investigación que ha realizado el periódico digital El Faro sobre unas presuntas reuniones que habría sostenido en el año 2020 Nayib Bukele o representantes del hoy presidente Bukele con las pandillas Mara Salvatrucha 13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños. Y a estas reuniones correspondería la drástica baja en el actuar de estas bandas de crimen organizado dentro de El Salvador. Denuncia que se han ocultado evidencias. Por su parte el gobierno no lo acepta o no responde a las pruebas que se han mostrado en estas investigaciones. Por cierto que hoy el diario El País de España también refleja parte de ellas.
Quiero darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, que es el redactor jefe del medio El Faro, y una de las personas, o uno de los periodistas, mejor dicho, que firma esta investigación, Óscar Martínez. Óscar, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buena tarde. Buenas tardes, Idania, es un gusto acompañarte en tu programa. ¿Qué demuestran estas pruebas? ¿Cuándo se publican? ¿En qué consisten? Mira, estas pruebas demuestran que la drástica e histórica reducción de homicidios que ha ocurrido en El Salvador, este es el periodo en el que El Salvador tiene menos homicidios en todo este siglo. Y podríamos decir en la posguerra que empieza en 1992 tras los acuerdos de paz. Demuestra que un elemento imprescindible para entender eso, la política más exitosa del actual presidente de El Salvador, es la negociación con las tres principales organizaciones criminales que operan en el país y que juntas reúnen a más de 60.000 miembros en un país de cerca de 7 millones de habitantes. Demuestra que el gobierno intentó desaparecer la información que documentaba estas investigaciones. Y además demuestra que cuando la Asamblea Legislativa del presidente Nayib Bukele, donde él tiene mayoría, destituyó hace unos meses al exfiscal general, en parte lo destituyó sabiendo que ese fiscal había documentado estas negociaciones y que como parte de la estrategia para ocultarlas era necesario remover a ese fiscal. No solo removieron al fiscal, sino que desmantelaron la unidad que estaba llevando estas investigaciones, a las que El Faro logró tener acceso y que incluyen fotografías, referencias de audios, referencias de teléfonos decomisados a pandilleros que entraban y que estaban adentro del penal, libros de novedades de los centros penales de máxima seguridad, etcétera. ¿Solo por este caso se destituye al fiscal general anterior? ¿Y qué pasa con el fiscal que llega? Mira, el fiscal que llega es un fiscal que fuera de plazos marcados por la formalidad de los procedimientos de El Salvador, sí, fue electo en la primera plenaria de la Asamblea Legislativa controlada por el partido Nuevas Ideas, que es el partido creado en torno a la figura del presidente Nayib Bukele. Lo que nos queda claro es que la fiscalía anterior con quien el presidente Bukele, desde que asumió el poder el 1 de junio de 2019, había sido muy crítico y incluso le había llamado corrupto, vendido, defensor de los derechos de otros partidos políticos adversarios, estaba documentando este tema tan importante para el país, estaba documentando este y otros temas. Esto que nosotros hemos descubierto y publicado es parte de un expediente más grande al que esa fiscalía que fue desmantelada llamó Catedral. Así llamaron a la investigación de un caso que incluye las negociaciones con las pandillas y alguna otra información que esperamos poder confirmar. ¿Qué ha dicho el gobierno en relación a esto a esta investigación que han publicado, Óscar? Es decir, el gobierno no acepta estas negociaciones con las tres principales maras, el gobierno las desconoce. Sí, definitivamente, el gobierno, ahora, las respuestas del gobierno han sido muy escuetas. Ha habido dos tipos de respuestas. Las primeras han sido por Twitter. El presidente lo único que ha puesto es un par de tweets, algunos de ellos con un tono burlesco, difícil de descifrar, y algunos de los funcionarios de la Asamblea Legislativa, que el día de hoy tenían que estar en su lugar de trabajo, en el Pleno Legislativo, ellos dijeron que esto no era verdad. Sin embargo, la investigación es muy extensa. Los argumentos con los que cuestionaron la investigación fueron esencialmente ataques al periódico, y esto que voy a decir es literal. Algunos diputados dijeron que el periódico era un periódico vendido, otros dijeron que el periódico literalmente era una basura, y otros dijeron que el periódico publicaba refritos. Esta es una actitud constante en un gobierno, ¿no?, que cuando no tiene forma racional y argumentada de contestar a un golpe periodístico, investigativo, suele recurrir a la difamación y también al acoso. Debo recordarte que debido al acoso del gobierno del presidente Nayib Bukele, todo el periódico con el que yo trabajo, todo el periódico del cual tengo el gusto de dirigir la redacción, tiene medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, y todo eso ha ocurrido en el marco del acoso del gobierno de Bukele
a este periódico debido a las investigaciones que hemos venido publicando desde que él asumió la presidencia y desde mucho antes, vinculadas con otros gobiernos. Óscar, si el presidente Bukele decide negociar con las maras, ¿por qué no lo reconoce de cara al país? Es decir, el presidente López Obrador tomó una decisión cuando, digamos, las fuerzas de orden público tomaron preso al hijo del Chapo Guzmán y decidió soltarlo y asumió todas las consecuencias porque quiso evitar un baño de sangre más allá de las críticas de una buena parte del país que se le vinieron encima. Mira, en primer lugar debo recordar algo. Todos los partidos políticos importantes de este país y los gobiernos del FMLN, de la izquierda, han negociado con las pandillas desde marzo de 2012. En ese momento descubrimos la primer tregua por la que ahora hay gente encarcelada. Pues todos los partidos políticos, incluido el movimiento político del presidente Bukele, creen que para solucionar el problema de la violencia en un país como El Salvador es necesario hablar con los cabecillas de las pandillas. Pero además todos creen que hay que hacerlo en secreto y todos creen que hay que incluir el elemento electoral en esa negociación, el elemento de apoyo territorial, que yo creo que es uno de los elementos que hace más nocivas estas conversaciones. Si me preguntas a mí, esta es mi interpretación como uno de los periodistas que desde marzo de 2012 ha cubierto estas negociaciones, yo creo que el argumento principal es por cobardía, por temor a que la revelación, por temor a que abrirse y decir que se está negociando con las pandillas dilapide su capital político, su capital de prestigio, que es algo que Bukele atesora muchísimo. Yo creo que ese es el argumento esencial. Calculan que una población que es poco educada en una vida democrática, que es poco educada en herramientas de paz para solucionar los conflictos, repudie cualquier acercamiento con los grupos criminales. Sin embargo, repito, la clase política de este país, incluido el actual gobierno, lleva haciendo lo mismo desde hace al menos 10 años. Óscar, ¿por qué el presidente Bukele no da entrevistas, no habla con la prensa? Es decir, se expresa a través de las redes o se burla, pero ¿por qué no responde, por ejemplo, a este tipo de denuncias, hablándole de cara al país o a los medios? Mira, yo creo que en primer lugar porque sabe que hay algunas respuestas que no quiere dar, hay algunas preguntas que le van a incomodar muchísimo y ante las que no tiene respuesta. Es decir, creo que no quiere enfrentarse a una entrevista seria porque sabe que su imagen podría salir afectada. Pero en segundo lugar porque yo creo que Bukele, que es alguien autoritario, es alguien, es un autócrata, alguien que quiere concentrar el poder definitivamente y ejercerlo con su única decisión, es alguien que está obsesionado con manejar la narrativa, está obsesionado con manejar el mensaje que se va a decir. Y es por eso, creo yo, la razón que Bukele solo da entrevistas, o suele dar la mayoría de entrevistas, no recuerdo una que no sea de este estilo, a youtubers, a personajes que son más de la farándula que del periodismo, y evidentemente no del periodismo investigativo. Yo creo que responde a eso. Es un hombre obsesionado con enaltecer su imagen y es un hombre obsesionado con las decisiones que ha tomado. Y una de esas decisiones es conservar la narrativa, conservar el control de la narrativa. Y lo hace hasta donde esto sea posible. Es decir, cuando este país ha tenido crisis enormes, el presidente ha aparecido con youtubers mexicanos que se dedican más bien a cuestiones mucho más lúdicas que las cuestiones graves que ocurren en un país pequeño, empobrecido y violento como El Salvador. Óscar Martínez, jefe de redacción del diario El Faro. Óscar, muchísimas gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. Ha sido un gusto. Cuando quieran volvemos a conversar. Seguro que sí. Óscar Martínez, y hablamos de estas pues presuntas negociaciones que habría entre el gobierno de Nayib Bukele y las principales bandas delincuenciales en El Salvador y que habrían incidido en esta baja drástica en los asesinatos que se producen en el país, como bien lo señalaba el periodista. Bueno, ya vieron el video, ¿verdad? Y como ustedes escucharon, Nayib no les quiere dar ninguna entrevista. Ese es como aquel Ramos, ¿verdad? Que está allá en Univisión,
que quería entrevista con el presidente, y cualquiera que hace entrevista con el presidente se vuelve un rating grande, ¿verdad? No, el presidente no está por perder tiempo con ustedes, así que déjenlo tranquilo, que está trabajando, que meta plata al país, que le meta plata y plata y plata al país. Y si aquellos se robaron la plata sin hacer nada y el presidente está pidiendo plata para invertirla al país, déjenlo tranquilo. Miren las carreteras como están ahora de chulas, los lugares turísticos modernizados, ¿ah? Los parques de recreación y todo eso, y lo que viene, porque lo que viene es más grande para El Salvador. Eso está dicho ya está hasta profetizado. Imagínense, eso está allá, eso está, a Dios no lo detiene nadie, porque ahí se metió Dios en El Salvador. Eso está bien profetizado, bien dicho, bien calculado, y mejor no se oponga a Dios, porque se opone a Dios, se muere. Lo he dicho, lo saluda Guanaquito en Canadá.